Hola a todas. Bueno, me presento, soy Carolina. Como bien decía María Ignacia, formamos parte de la Red de Defensoras de Derechos Humanos y hoy partimos con la segunda parte de una serie de talleres que hemos preparado con mucho cariño para todas. Y el conversatorio de hoy es prostitución y pornografía. Antes que nada, preguntan si se va a grabar y estamos grabando y al finalizar el conversatorio le vamos a preguntar a todas las asistentes si les parece bien que este video se comparta o no. Y si no, va a quedar para nuestro registro o difusión solo entre nosotras, lo que se decía. Bueno, recordar igual que este es un espacio seguro, de que toda la conversación que se dé hoy debe ser con respeto a la diferencia de opiniones que puedan surgir quizás, siempre entendiendo que somos mujeres y debemos tratarnos con respeto y respetar las opiniones desde una perspectiva más abierta, con altura de mira. Bueno, hoy tenemos tres grandes invitadas. Tenemos a María Teresa desde Santiago. Tenemos a Mirza Campos desde Talcahuano. Y a Elena Moncada desde la Argentina. La metodología de hoy será, bueno, haremos una breve introducción que la realizará María Ignacia y luego daremos paso a la presentación de las expositoras para al final poder crear una conversación con las preguntas que puedan tener. Bueno, ¿comenzamos entonces o esperamos? Comenzamos o esperamos o comenzamos. Comencemos. A ver. Bueno, bienvenida a todas las que se van integrando. Y ahora María Ignacia nos contextualizará un poco lo que es la red y el conversatorio de hoy. Voy a ver esto acá. Ya. Hola a todas. La Red de Defensoras de Derechos Humanos surgió este año a raíz del encuentro latinoamericano que hubo de organizaciones feministas. Ahí fue donde nos conocimos junto con Claudia, Verónica, Caro y otras más, que forman parte de organizaciones a lo largo de todo Chile. Y nos hemos preocupado este año nuestro enfoque ha sido educar en torno a los derechos humanos. Para eso realizamos el primer semestre una serie de talleres sobre el funcionamiento del Sistema Internacional de Derechos Humanos y comenzamos con una serie de conversatorios, entre los que hemos visto mujeres y trabajo, mujeres en la pandemia, y hoy mujeres, o sea, el conversatorio trata sobre la prostitución y la pornografía. Antes que nada, nos gustaría preguntarnos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos no son
no existen porque sí, no existen independientes de nosotros ni de la sociedad. Los derechos humanos son un acuerdo que tomamos como sociedad entre individuos y naciones para proteger la dignidad de las personas. Los derechos humanos surgen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial y se firma el 10 de diciembre de 1948. Acá nosotros quisimos destacar 4 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos que nos parecen súper importantes. El primero habla de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. El segundo dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, y están prohibidas la trata y la esclavitud en todas sus formas. Y por último, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este último me parece especialmente importante y me gustaría que mantuviéramos todos estos derechos, estos artículos en mente a medida que vamos discutiendo y escuchando a nuestras invitadas. ¿Por qué es importante cuestionarnos la prostitución y la pornografía? Bueno, nosotras como feministas, parte de ser feminista es este cuestionamiento como base y esencial que nos mueve. Al principio fue cuestionarnos por qué la mujer ocupada no era igual al hombre, por qué éramos unas ciudadanas de segunda clase, no teníamos derecho a voto, y a partir de como estos cuestionamientos empezamos a teorizar, nos dimos cuenta de que había una construcción social en base a nuestro sexo, y es lo que llamamos género, y así hemos ido avanzando. Entonces, en este camino del cuestionamiento es importante cuestionarnos todo. La prostitución, la pornografía, nuestros deseos, por qué nos gusta lo que nos gusta. Y acá dejamos unas preguntas para que ustedes, todas las participantes, puedan tener en mente y que nuestras invitadas van a ir respondiendo a lo largo de sus presentaciones y para que las conversemos después. ¿Existe el porno feminista? ¿Cuál es el rol del Estado en la reparación a víctimas de trata y explotación sexual? ¿Existe una edad en la que comienza a ser tolerable la prostitución y o la pornografía? ¿Nos afecta las industrias del porno, aunque nosotras no seamos consumidoras de porno? ¿En qué punto la prostitución y la pornografía transgreden los derechos humanos? ¿El consentimiento se puede comprar o se puede dar a través de un contrato? Bueno, con estas preguntas me gustaría, con estas preguntas en mente, me gustaría dar inicio a este conversatorio y paso a nuestras invitadas. A ver, ¿cómo? Gracias, María Ignacia. Y bueno, vamos a darle paso a María Teresa desde Santiago, profesora de educación básica, administradora pública, diplomada en género, derechos humanos y políticas públicas de la Universidad de Chile, actualmente estudiante de magíster en salud pública con su tesis Detección y atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual con fines comerciales. Adelante, María Teresa, va a compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí está. Parece que cuando Claudia, ahora no puedo compartir, ahí sí. Ahí sí, Pau. Ahí sí. ¿Todos la ven bien? Sí, ahí ya. sí se ve. Yo lo veo muy bien. Ya, perfecto. Buenos días a todas. Yo conocí a las chicas hace un par de meses. Cuando comenzaron esto me invitaron por una cosa así de casualidad. Una amiga me llevó esta invitación
y entré y es como que me sentí como cautivada, creo que esa es como la palabra, los temas, cómo se fue presentando todo esto de los derechos humanos, y nada, pues yo creo que cuando uno empieza a ver los temas de las grandes vulneraciones de derechos que tenemos, que son muchas, nos vamos dando cuenta que efectivamente a esto hay que ponerle corazón, nada más. Digo que a esto solo hay que ponerle corazón. Yo trabajo hoy día, trabajo hace 30 años en el Ministerio de Salud. Yo hoy, desde hace un par de meses, estoy en la oficina de género del Ministerio, cumpliendo un rol distinto, pero sí solicité que me dejaran dentro de mis temas seguir viendo trata y explotación sexual, porque son temas que creo que son importantes del lugar que uno esté laboralmente, poder verlo. Y desde ahí, ¿por qué les explico esto? Porque es para un poco que vean esta visión de un poco mi corazón dividido y mi cabeza dividida entre ser una funcionaria pública y tratar de ver estos temas con la sensibilidad que corresponde y el respeto que corresponde. Entonces, es por eso que le di como nombre el abordaje de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, partamos por algo que es súper básico. Todos escuchamos hablar de ESNA muchas veces. ¿Y qué es lo que es ESNA? Bueno, tenemos que partir por pensar en la mal llamada prostitución infantil. Creo que eso es un gran tema, el hecho de que nosotros sigamos, tanto en la sociedad, en los lugares de trabajo, hablando de la prostitución infantil. O sea, no puede ser, no existe la prostitución infantil. Y cuando nosotros lo vemos hacia la descripción de todos nuestros libros, de todo lo que nosotros tenemos, no habla que cualquier, así textual, prostitución infantil es cualquier actividad en que un adulto utiliza a un niño, a una niña, a un adolescente como mercancía. O sea, es decir, yo pago por un servicio, por lo tanto, ese servicio es mío, ¿ya? Y a cambio no solo de dinero, hoy día y por mucho tiempo, a cambio de especies, de drogas, de protección. En muchos lugares que son muy vulnerables, efectivamente la protección es algo, sobre todo donde hay altos consumos de droga y de delincuencia, la protección es algo muy valorada. Cuando nosotros pensamos en explotación o en prostitución, son las primeras, o sea, si uno busca y dice explotación sexual comercial, esto es lo que nosotros vemos. Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar como sociedad. Para nosotros esto es nuestras jóvenes, nuestras adolescentes, en esta circunstancia. Cuando nosotros hablamos de explotación sexual, vemos que constituye una grave vulneración de derechos, es una extrema vulneración de los derechos fundamentales de los niños, porque les va a permitir y les va, no van a poder desarrollarse integralmente como ellos corresponden, como niños sanos, porque les estamos adelantando procesos que no corresponden a su edad, tanto física, psicológica, etc. Es importante saber que la explotación sexual es una forma de violencia sexual. No debemos separarla de esto. Es una violencia sexual. Y nosotros trabajamos el año 2016 una norma técnica, que es la norma técnica de atención a víctimas de violencia sexual para todos los equipos de salud. Yo, si ustedes después tienen interés, yo le puedo enviar a Claudia, a la María Ignacia, a la Carolina, estos documentos en PDF por si ustedes tienen interés, yo los puedo compartir, tanto la orientación técnica de trata como la norma técnica. Y aquí tenemos esta descripción de la norma técnica que dice que la violencia sexual es cualquier acto u omisión orientada a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos sexuales o reproductivos de las personas. O sea, la violencia sexual siempre nos va a vulnerar nuestros derechos más íntimos. Nos va detrás de esto además hay un chantaje, está todo esto lo que nosotros sabemos de esta cronicidad, de esta manipulación, de este agresor contra un niño, una niña, un adolescente, una mujer, alguien que él siente que es inferior. Ese es el principal motivo de la violencia en general, y en la violencia sexual es el sentir que yo soy superior a un ser que es muy inferior a mí. Bueno, como hacía mención, la ESNA es un tipo de abuso sexual infantil. Sin embargo, hay una gran diferencia y posee distintas maneras de visualizar. Por ejemplo, la explotación sexual está fuera del ámbito, generalmente, estas no son reglas, o sea, cuando nosotros vamos a hablar acá de indicadores, vamos a hablar de distintas cosas, aquí no hay una regla exacta, aquí no hay un checklist, sino que son las generalidades que uno ha podido irse dando cuenta en este tiempo.
Entonces, en general, esto es fuera del hogar, fuera del círculo cercano, ¿ya? A diferencia de la violencia sexual, el abuso sexual, mayoritariamente. ¿Te quedaste pegada, Teresa? Es intrafamiliar, protección, y que no lo cumplen. Es por eso que para ellas, cuando el día que te Tere, ¿te revelan quedaste un pegada? abuso sexual, ¿ah? Tere, ¿te quedaste No pegada? te puedo creer, Sí, pero hace ¿ya? un ratito nomás, un minuto atrás. ¿Ya? Ahí sí, Ignacia. Sigues un poco pegada. Espera. Es que... A lo mejor es la señal en todo caso. Ahí puede sí, ser la señal. Ahí sí, Ahí sí, está mejor. ahí sí. ¿Esta la alcanzamos a ver o no? La mitad. La mitad. Bueno, vamos a partir de relativamente la mitad. En que, bueno, decíamos que la ESNA es un abuso sexual, ¿cierto? Y una de las diferencias era que la ESNA en el contexto fuera del hogar, a diferencia de la violencia sexual que es intrafamiliar, entonces, por lo tanto, es en el contexto del hogar y aquí los agresores son las personas muy cercanas a los niños, a las niñas y adolescentes. Y sabes que aquí quisiera hacer una mención. Ustedes recuerdan que hace un par de años empezamos a tratar como sociedad, lo cual ha sido difícil, poder cambiar este concepto del tío. Ustedes, muchos de ustedes tienen hijos, los jardines infantiles, etc. Era el tío del furgón, el tío del jardín, etc. El tío o la tía. Y este es un concepto que tenemos que tratar de erradicar del vocabulario de nuestros hijos. Don Juan de la basura, don Pedro del furgón, etcétera, porque al momento en que los niños develan un abuso, es súper difícil para ellos, porque ellos van a decir el tío. ¿Cuál tío? Pero es que el tío. Entonces, este concepto de tío tenemos que tratar de ir un poquito sacándolo de nuestro vocabulario. Como hacía mención, bueno, afecta en su mayoría la explotación sexual de 12 a 17 años, ¿ya? Lo que no es una generalidad. Hemos tenido víctimas de explotación de 6 años, de 5 años, y comentarles que para mi tesis, yo hice un trabajo el año pasado con Focus Group en toda la quinta región, y ahí encontramos hallazgos, fue un conversatorio de ellos, cómo ellos visualizan su ingreso y su trato en salud. Entonces, bastante potente como los chiquillas y los chiquillos nos ven a nosotros, pero además es muy potente el ver cómo esto ha ido bajando en edad. Antes los casos de 6, 7 años eran muy aislados. Lamentablemente, con mucha pena, decir que hoy día no es tanto. Y además con las redes sociales esto se ha acentuado mucho más. El abuso sexual sabemos que es crónico, ya que es por muchos años, y más o menos entre 6 y 11 años, y para un poco a los 18, ya porque las niñas ahí ya tienen más conciencia de lo que está pasando, se atreven a velar, pero muchas veces esto es perpetuo en todo el resto de la vida. La figura del explotador y el cliente ya es algo que está ahí, constante, son personas distintas que compran este servicio, en cambio el abusador sexual no, porque es alguien que está en este círculo, es uno y es crónico. Considerando esto, entonces podemos ver muchas veces la explotación sexual está muy cerca a nuestro, está ahí y no la vemos. Entonces, como no la vemos, no tenemos las orientaciones ni tenemos las herramientas, muchas veces, tanto para poder prestar una ayuda o para saber efectivamente qué poder hacer. Hoy día el contexto internacional nos dice a nosotros como país, nosotros como Chile, somos un país, un Estado que firma absolutamente todas las convenciones. O sea, nosotros no hay nada que no hayamos firmado. Pero una cosa es que firmemos, pero otra que efectivamente hagamos cuerpo estas convenciones internacionales, estos acuerdos que se toman. Y acá yo les hice mención a 3 que considero que son como súper importantes en este contexto. Uno, y el pilar de todo, es la Convención de los Derechos del Niño, que el año pasado, además a nosotros nos hicieron una observación como Chile. Chile es un país que vulnera reiterada y sistemáticamente los derechos de nuestra infancia, niñas y adolescentes.
mejor ejemplo que vulneramos los derechos es Sename. O sea, efectivamente todas las muertes que han sucedido bajo la custodia del Estado son importantes. También el protocolo facultativo sobre la venta, la prostitución y la pornografía de los niños, el convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. Y aquí hacer una mención, y que a mí de verdad me pone los pelos de punta, es cuando nosotros hablamos de las peores formas de trabajo infantil, y dentro de las peores formas de trabajo infantil tenemos la explotación sexual. Entonces ahí estamos diciendo, efectivamente, la explotación sexual es un trabajo. No, no es un trabajo. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos arraigarlo, hay que buscar las maneras sociales de poder movilizarnos y decir, oye, las peores formas de trabajo infantil no está la prostitución infantil, no existe, no debe estar la explotación. Entonces de ahí, bueno, han surgido desde la declaración y los planes de acción, desde en Chile, el primero fue... el primero en Chile fue en el año 99, que surgió de estas convenciones internacionales, en que nosotros como Chile decimos, bueno, efectivamente, la explotación sexual comercial en Chile existe, vamos a trabajar, como Estado vamos a empezar a buscar líneas de acción, donde todos los ministerios nos comprometemos con algo. Ya partió el primer marco para la acción contra la prevención, de esta, en el 99, el y hoy nosotros estamos trabajando en base a este tercer marco, ya que es 2017-2018, lamentablemente salió a fines del 2017, así que por diversas razones que me imagino que todos ustedes conocen, ha sido bastante difícil poder implementarlo en este gobierno, y ya estamos, o sea, ya este plan efectivamente ya terminó, pero aún así hoy día no se está trabajando en un nuevo plan, lo cual es bastante triste, porque además las instituciones hicimos compromisos para poder trabajar en base a la prevención, y eso hoy día no se está haciendo, lo cual debe ser pronto, digamos, ¿ya? En este plan, y Chile define la ESNA, que es una violación a los derechos humanos, que ocurre cuando una persona o un grupo de personas involucra a un niño, niña, adolescente en unas actividades sexuales para la satisfacción de los intereses o deseos de una persona, de varias personas o de sí mismo, a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneficios o regalías. Esto es lo que a nosotros nos dice como marco, este tercer marco para la acción. Pero cuando nosotros vemos la ESNA, vemos que acá hay un tema de contexto social súper importante, ¿ya? Porque este puede ser, como ya mencioné en un principio, a cambio de dinero, de especies, de regalos, de droga, de un lugar para dormir. Las niñas en situación de calle, por un lugar para dormir, por un poco de comida, las explotan, por un par de zapatillas. Entonces eso es algo que tenemos que ir visualizando. Conduce a la falsa idea de que los niños o las niñas se sienten o han sido compensados. O sea, esto de este aparente consentimiento, porque ella ya es grande, o sea, ya tiene poder de decisión. No, no existe un consentimiento. Eso no es así. Legalmente de partida no existe consentimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros muchas veces como sociedad? Es responsabilizar a la niña y adolescente. Hemos visto algunos reportajes en la televisión donde efectivamente toda esta responsabilidad se sale de las instituciones del Estado y se las traspasamos a nuestras jóvenes y adolescentes. Cuando hablo en general de niñas, el 74% de la explotación sexual comercial es en niñas, es en mujeres, porque este es un tema de género. En esto hay jóvenes, pero mayoritariamente son mujeres, porque este es un tema 100% de género, de vulneración. ¿Ya? Entonces, en todo estos entornos, nosotros ¿qué hacemos? Responsabilizar a la niña o a la víctima, diciendo, por ejemplo, frases tan comunes como esta: ella ya no es tan niñita, se va por el camino fácil, a ella le gusta el mejor celular, las mejores zapatillas, etc. El explotador también responsabiliza a la víctima, porque es súper claro, o sea, si no es conmigo, va a ser con otro, yo le pago, por lo tanto ella tiene la obligación, yo no tengo nada que ver acá. Y la víctima se siente responsable, o sea, ella se lo buscó, a ella le gustan los hombres más grandes, etc. Esto en un contexto bastante común, ¿ya? Y aquí nosotros nos encontramos frente al siguiente escenario: un adulto explotador, ¿ya? Un entorno cómplice y una sociedad que lo naturaliza. Y eso es lo más complicado de todo esto, porque este adulto explotador tiene una mercancía, ¿ya? Mal llamada, todo. El entorno
es súper cómplice, porque muchas veces las familias que están son súper vulnerables, su entorno, pero para la mamá no es problema que ella llegue con dinero, no es problema que llegue con mercadería, y si ella tiene 13 y su pololo tiene 35 y los ayuda, bien, está bien. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Y lo peor es que como sociedad lo tenemos naturalizado. O sea, para nosotros, cuando veíamos esas fotos de un principio, para nosotros son personas invisibles, están ahí y no los vemos, ¿ya? Entonces, esa detección no es una tarea fácil para los que trabajamos tanto en distintos organismos, pero para aquellos también que somos parte de la sociedad. O sea, nosotros, independiente del lugar, a lo mejor que estemos en esta sociedad laboral, etcétera, es importante no hacer la vista gorda, no mirar para el lado, dejar de hacer que esto sea algo natural, algo que está ahí y bueno, es parte de ellas, ¿ya? Sino que ser sensibles con el tema, estar alerta, ¿ya? No tener temor a equivocarnos, o sea, a lo mejor nosotros pensamos que puede ser y por temor no vamos a hacer nada. Es mejor acercarse, conversar y si es posible corroborarlo, súper, pero si no, poder seguir estando, no dejar a estas niñas a la deriva. La detección de estos casos y la sospecha, si nosotros estamos en un lugar donde efectivamente podemos ser colaboradores, llámese educación, llámese salud, llámese en organismos sociales, etcétera, es súper importante, porque puede marcar un momento crucial en la vida de las niñas, puede marcar una diferencia sustancial en su vida e inclusive para poder salvar su integridad física. Entonces hay que estar atentos a estos casos. Hay muchas veces nosotros decimos, no, es que los indicios, no, pero podemos hacer un acompañamiento, poder ayudar mucho más. Un poco desde este ámbito de las víctimas y su historia, bueno, esto no es elegido, no es que yo hoy día me levanté y dije, no tengo nada que hacer, voy a trabajar, voy a irme a la explotación. No, no es así, no es así. Esto es algo que va ligado a sus historias de vida, vienen en general de vulneración de derechos sagrados en su familia por mucho tiempo, pobreza, marginalidad, exclusión. Hay un montón de situaciones, prácticas que han sido perpetuas en la vida, la violencia intrafamiliar, el abandono, la negligencia. Eso es como bien potente. Hay muchas chicas que a muy temprana edad deben hacerse cargo de sus familias. Hay chicas que tienen en su familia el papá y la mamá en la cárcel, por lo tanto ellas tienen que asumir un rol y quedan a cargo de la tutela de esta abuelita o de un familiar y ellas tienen que empezar a ejercer el rol que corresponde. Han vivido situaciones traumáticas, muchas de ellas ya han tenido abusos sexuales, psicológicos de siempre, no cuando comenzó esta agresión, sino que de toda la vida, ¿ya? Y muchas veces son institucionalizadas tempranamente. Y sabemos que lamentablemente como nosotros no tenemos una institucionalización potente, fuerte, al final efectivamente el daño que le estamos provocando no podría decírselo si es más grande adentro o afuera. Entonces eso es un grave tema. Bueno, la discriminación basada en el género, la clase social, avalan estas prácticas. No es lo mismo en un contexto social alto que la pobreza. Creo que es un tema que hemos hablado muchas veces, que aquí en este país se castiga tremendamente el ser pobre. Cuando nosotros hablamos de las reacciones que tienen las víctimas, sobre todo, por ejemplo, cuando desertan en el mundo escolar o van a un servicio de salud o van a distintos organismos, nosotros podemos detectar, por ejemplo, su baja autoestima. Ellas en general sienten mucha culpabilidad por lo que han vivido, porque sienten que detrás ya le han pagado por un servicio, entonces por lo tanto sienten mucha culpa. No, rara vez abiertamente esta situación por miedo, por vergüenza, por culpa, o sea, no va a llegar a un servicio de salud a pedir método anticonceptivo, condones, etcétera, y decir, ¿sabe qué? Yo vengo a buscarla porque estoy en situación de explotación sexual. Eso no pasa, es lo mismo que las víctimas de trata, eso no pasa. Somos nosotros los que estando en este lado, con un poquito de ojo, poder ir conversando con ellas con mucho respeto, ir viendo qué está pasando. Narran estas historias que les pasan como anécdotas porque tienen absolutamente una disociación de lo que efectivamente está pasando con ellas.
Cuando comienzan ya este proceso reparatorio, cuando los hemos logrado ayudar y empiezan, hay un término, vomitan literalmente, porque efectivamente es como que botan todo eso que ellas han vivido durante todo este tiempo. Y ahí hay una mezcla de sentimientos entre rabia, dolor, pena, etc. Presentan conductas bueno, ustedes lo ven, ¿no? En que comienzan a sentirse mal. Hay mucho intento suicida por todo lo que ellas han vivido, ¿ya? Tienden lamentablemente, y esto es un tema bien complejo, a identificarse con este agresor, con este explotador, porque ellas muchas veces están mejor en esta situación, este tipo las trata bien, este tipo les da comida, este tipo las cuida, entonces por lo tanto es el único ser que durante mucho tiempo se ha preocupado de ellas. Entonces es súper complicado. Cortes, autoagresiones, etc. Alta ingestión de droga y alcohol. Uno de los grandes temas que nosotros podemos visualizar, por ejemplo, en salud, y que yo visualicé con los focus group, es el que ellas llegan, y ellos, a los servicios de urgencia habitualmente, o traído por carabineros, por la PDI, o en su efecto a contratar lesiones porque se han ido a algún centro de Sename, o porque están en algún programa especializado, PE o PIE, etc. ¿Y qué hacemos nosotros en salud? Como son niños cachos, niños problemas, los tratamos pésimo, pésimo. O sea, no vamos a hablar cómo los carabineros tratan a las chiquillas y a los chiquillos que están en explotación. Es terrible, es del terror. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos llegan a los servicios, son súper vulnerados en sus derechos, muchas veces son amarrados, etc. Entonces, acá hay un grave tema, el alto consumo. Y este alto consumo se debe, obviamente, a este escape. O sea, el vivir en esta situación extrema de violencia, tienen que buscar alguna medida para poder soportar o para poder vivir en estas circunstancias. ¿Qué nos piden a grito ellos? ¿Y por qué llegaron a esto? Porque no tenían redes, por la ausencia de cariño, de ternura, pero genuinas. O sea, y aquí es súper complejo, porque muchas veces ellas sienten el temor, el miedo, de que todas las personas que se acercan con una intención real, efectivamente no sea, porque en sus cortas vidas que han vivido, todas las personas que se acercan a su lado es por algo, es por sexo. Entonces, por lo tanto, es súper difícil el que puedan efectivamente manifestarse y sentirse seguras. Algunos indicadores que los vamos a pasar, porque ya lo habíamos visto más adelante, que nos pueden permitir, bueno, baja autoestima, el uso de dinero sin saber explicar de dónde viene, las relaciones, por ejemplo, poco claras con adultos, estos pololos mayores. Yo siempre en las capacitaciones, por ejemplo, a las matronas, a las enfermeras, les digo que ellas son grandes agentes de detección, porque, por ejemplo, si o un espacio amigable, por ejemplo, en salud, una chica de 13, 14 años, como hacía recién mención, va con su pololo de 30 a pedir condones, o va simple y sencillamente a la UNACES porque tiene una ITS, a mí me tiene que llamar la atención. No puede ser que yo naturalice esto porque tiene un pololo grande. No, ojo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Una consejería, conversar, oye, tu pololo, ¿hace cuánto lo conocen en tu casa? ¿Cómo es tu relación? Etcétera. ¿Ya? Frecuentan muchos locales nocturnos, ¿ya? O lugares, o bares, etc. Los lugares de prostitución adulta también, ahí hay muchas niñas que no debieran estar, por una razón súper simple, no corresponde. Embarazo adolescente, abandono escolar, ITS, en general ellas a corta edad tienen no una, varias ITS, señales de maltrato físico, el consumo de alcohol, de droga, la presencia de abuso sexual a temprana edad, son rasgos que se presentan y que no son excluyentes en las víctimas. O sea, es decir, no son solo muchas veces uno, sino que son muchos o varios de ellos. Bueno, la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes genera consecuencias en la destrucción de su infancia, porque están empezando a vivir situaciones que no corresponden a su edad. Algunos de los efectos, por ejemplo, que marcan mucho su conducta y que lamentablemente van a ser la mayoría a mediano, corto plazo, pero algunos van a ser de por vida, ¿ya? Están las conductas físicas, ¿ya? Que una conducta sexual en un desarrollo que no corresponde a su edad, que aún ellas no están preparadas físicamente para esta exploración, para estas sensaciones, etc.
embarazos precoces y aborto espontáneo, ITS, como ya hacía mención, condiloma, sífilis, hepatitis, etc. Daño producto de esta violencia física y este consumo o alto consumo de alcohol y droga. Después algunos sentimientos o algunos efectos del comportamiento, emociones, sentimientos. Se han instalado una serie de patrones conductuales ya en su vida que los ayudan a perpetuar esta manipulación por parte de este adulto. Alteraciones en los procesos de sociabilización. Para ellos no es lo mismo sociabilizar con adolescentes o jóvenes de sus pares, porque no ha sido como se han desarrollado en estos tiempos. Ellos se han desarrollado en esta relación con los adultos en general. Entonces, para ellos, esa es la manera en que se van desarrollando, así ha sido su vida. El alto consumo de alcohol, de droga que sea muy frecuente, la presencia del abandono escolar muy temprano. Si hay algo que en algún minuto conversamos con algunos profesores, es cómo efectivamente tratamos como profesores, como personas que trabajamos en educación, tratar de mantenerlas el mayor tiempo posible en la escuela, en los liceos. Las escuelas pueden ser un espacio súper protector, los espacios juveniles, etcétera. No censurar, etcétera, sino que tratar de poder contener, porque es un espacio protector. Algunas reacciones psicológicas, hablábamos de estos sentimientos de culpabilidad, la narrativa de todas estas anécdotas, estas actitudes que ellas van teniendo de agredirse contra sí mismas, ya esta identificación con su agresor o su abusador. ¿Qué nosotros hacemos como sociedad y cuáles son los efectos que esto pasa? Bueno, la humillación, la exclusión social, no, esta es una prostituta, a esta le gustó, ¿qué va a salir si más rato va a llegar otro y le va a volver a ofrecer? Estos son conceptos que lamentablemente se escuchan mucho como sociedad. Bueno, estas relaciones ambivalentes, contradictorias con los demás, por ejemplo, esta necesidad de esta protección y este afecto, este rechazo, esta desconfianza, o sea, todos estos son sentimientos que para las niñas son muy contradictorios y en todos los temas de abuso, sobre todo infantil, es súper complejo el sentir que esta persona que te dice que te quiere, que te va a entregar afecto, etcétera, es la misma persona que te vulnera, sobre todo en la violencia sexual. Es súper compleja, sobre todo intrafamiliar. Es muy, muy, muy complejo. ¿Qué nosotros debemos procurar cuando estamos frente a una niña o un niño y queremos apoyar y ayudar? Primero que nada, en un espacio seguro y contenedor. O sea, si existe la posibilidad de que haya un espacio de confianza, tener una escucha activa, o sea, es decir, en el rol que yo esté en la vida, en el rol que yo esté, eso no solo en un rol profesional, en el rol que uno esté en la vida como ser humano. La escucha activa es súper importante, o sea, yo no puedo pretender que te estoy escuchando si estoy viendo el celular, si estoy conversando, te estoy hablando a ti, pero estoy mirando. No, mis sentidos todos están contigo. Eso es una escucha activa. Esto no es un monólogo, tenemos un diálogo, ¿ya? El derecho a recibir protección, a ellos, a su familia, ¿ya? Asegurarle que lo que haya pasado no tiene que tener vergüenza, que no es su culpa, creerles. Es súper importante creerles, el no es censurar, recordarles que todo lo que conversemos va a estar en este espacio, pero que además tiene derecho a recibir protección, que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que las autoridades de este país tienen el derecho a entregarle seguridad, a entregarle las medidas que corresponden para que ella pueda seguir creciendo y desarrollándose de la mejor manera. Entonces, por lo tanto, es básico que desde la perspectiva de los derechos humanos, que todas las víctimas de explotación sexual comercial merecen recibir una ayuda, una protección, liberarse de toda esa explotación, de todas, sin importar que hayan hechos constitutivos de delito, etcétera, todas estas cosas que sabemos que se usan muchas veces, sino que entregar una participación una protección, para que ellas sientan de verdad que pueden vivir sus derechos como corresponden, sus derechos como personas, etcétera. ¿Cómo combatimos esta explotación sexual? Bueno, primero que nada, las autoridades debiéramos algún día así levantar la voz y decir, oye, el artículo 34 de la Convención dice que nosotros tenemos como Estado que proteger a nuestros niños.
de todas formas de explotación, de toda violencia sexual. O sea, esta última semana ha sido del terror, cómo hay tanta mujer agredida, muerta, la cantidad de violaciones. O sea, piensen que en este tiempo de pandemia hemos estado encerrados. Entonces, esas personas que son agredidas sexualmente están con su agresor 24/7. Entonces, hay que levantar la voz y decir, oye, esto no puede seguir pasando. Contribuir a la detección oportuna, si nosotros detectamos en el ambiente en que estamos, prestemos oído, escuchamos, ayudemos, las escuelas, las localidades públicas, la sociedad en general, y fomentar la denuncia. Si nosotros vemos situaciones, hay números en que nosotros podemos denunciar. Está el número de la PDI, hay números de Sename, están los números de Carabineros. Hoy día tenemos el número, el 1455 de Cernamej, donde nos dice que efectivamente está el número de apoyo a víctimas, del denuncia segura. Hay un montón de números que efectivamente nosotros podemos denunciar y podemos decir, oye, paremos esto, algo pasa acá. Bueno, recordarles que el día 18 de mayo es el Día contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Este año fue mucho menor, digamos, pero tratamos sí de poder sensibilizar a todos los ámbitos sociales y poder decir que no queremos que los niños sigan siendo explotados, no queremos que nuestros niños sigan siendo abusados tanto por la sociedad como por el Estado. Así que eso yo quería compartir con ustedes y bueno, a su disposición. No sé cómo vuelvo a la sala, chiquillas. Ahí. No te preocupes. Ya. Muchas gracias, María Teresa. Tremenda presentación. No sé, muy, muy buena, excelente. Estoy como muy agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación y haberte tenido hoy acá. Bueno, recordarles a todas que anoten sus preguntas porque al final, cuando terminemos las exposiciones, pueden realizarlas. Bueno, ahora seguimos con Mirza Campos desde Talcahuano. Mirza es profesora y feminista, tiene una trayectoria de trabajo con niños, niñas y mujeres, es integrante del Centro por la Memoria de la Monche, y integra la mesa técnica contra la SCNNA de la región del Biobío, ROIG Biobío. Bueno, ahora Mirza, también tienes una presentación, ¿cierto? Sí. Bien, primero que nada agradecer esta posibilidad que me han brindado también de poder compartir desde la experiencia el tema de la explotación sexual contra niños y niñas. La verdad es que a mí no me gusta mucho decir de niños y niñas porque la explotación sexual es contra los niños, las niñas y jóvenes y adolescentes. Entonces, compartir con ustedes, como yo les contaba, también desde una mirada, desde la experiencia, ya 5 años en un programa de reparación de niños y niñas justamente en situación de explotación sexual comercial. Y también desde 2 espacios, uno como educadora de trabajo directo con los niños y las niñas y también desde un espacio desde la gestión intersectorial. Y también con una mirada, con un enfoque de derechos humanos y lo más primordial, y en eso quiero profundizar en esta presentación que tiene que ver con un tema desde el género, desde cómo el patriarcado ha instalado también la explotación sexual como una de sus formas de violencia contra las mujeres, y no solamente contra las mujeres, también contra los niños y contra hombres también, pero especialmente contra las mujeres, por lo que ya sabemos. Bien, les voy a compartir una presentación. Bueno, comienza hablando también de EXNA, así que yo me voy a pasar algunas láminas, porque ya Teresa lo hizo muy bien explicando qué es la EXNA y en qué se diferencia también, ¿verdad?, de lo que es
Mirza, Por aquí abre está. primero tu presentación Sí, y en luego eso estoy. comparte y eso. Súper. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. No, tienes que compartir la A ver, presentación abierta. Ahí eh, compartiste el, donde están los documentos. Yo te saco aquí para que está, vuelvas a aquí está, aquí compartir. está, aquí está. ¿Se ve o no? Ustedes me dicen. No, ahí todavía no. ¿Ahí? Súper, sí, Ahí sí. súper. Bien. Sí. Bien, una de las cosas que nos comentaba Teresa que tiene que ver con esta diferencia, ¿verdad? Sobre si existe o no, y llegarnos a hacer la pregunta si existe o no la prostitución infantil. Nosotros generalmente vemos en la prensa todavía, aún, algunas noticias que nos hacen referencia al tema de la prostitución infantil como tal. Hoy en día sí, ya se está hablando un poco más de explotación sexual infantil, cosa que ha costado muchísimo en realidad, porque la EXNA es la abreviación, ¿verdad?, de explotación sexual infantil, de niños, niñas, adolescentes en realidad, y ha costado muchísimo porque es un tema totalmente invisibilizado, como nos compartía Teresa, y que también nosotros pensamos que está muy lejos de nuestra realidad y no es tal. La EXNA está a la vuelta de la esquina y está tan invisibilizada que la hemos naturalizado, cosas que, no sé, muchos años atrás uno podía ver como normal en su entorno, quizás también en sus comunidades, no era tal. Por lo tanto, esa mirada también tiene que cambiar. Bien, esto ya lo dijo Teresa, si es que lo vamos a, a pasar. Bien. Lo que sí quisiera profundizar en lo que tiene que ver con, aquí están las definiciones que ya también Teresa nos compartió, en cómo, cómo se manifiesta la EXNA. ¿Cuáles son las manifestaciones de la EXNA? ¿Dónde la encontramos? La EXNA no la encontramos en la Bohemia, no la encontramos aquí en Concepción solamente en el barrio Estación o en el entorno de la plaza de Concepción. También la encontramos en otros espacios. Y esos espacios tienen que ver con temas de contacto sexual de adultos con menores de edad, como nos compartía Teresa, y no solamente mirado desde estas redes de explotación sexual, como eran esos artículos de prensa que yo les mostraba en un comienzo, sino que también en estas pseudo de relaciones donde se nos aparecen, y lo dice también el último informe de la ONG Raíces, donde se nos aparecen, entre comillas, estos padrinos, que vienen a apoyar a la familia, que vienen a proteger a los niños, especialmente estos padrinos que aparecen cuando las niñas son madres adolescentes a muy corta edad. El vecino que la viene a cuidar, que la viene a proteger, porque es un buen hombre, porque la quiere, y que además hay que proteger a esta niñita, ¿verdad?, que ahora tiene este problema porque tiene una guagua. La trata, que también es una manifestación de la EXNA. Acá en Chile no tenemos muchos datos de trata con fines sexuales para explotación sexual infantil. Cuando hablamos de trata, siempre se tienen que dar estas manifestaciones en sentido de captar, en sentido de transportar, de trasladar y de acoger. Cuando hablamos de trata, no solamente estamos hablando del cruce de fronteras. Estamos hablando del traslado de niños, niñas, no sé, Concepción Dichato, por ejemplo, Concepción Talcahuano, solamente que se tiene que dar estas características, digamos, para hablar de trata de niños y niñas con fines sexuales. En el ámbito, perdón, ahí está, en el ámbito del turismo sexual,
no tenemos muchos datos en Chile. Para nosotros, en el programa donde yo trabajé por mucho tiempo, en temas de EXNA, era clave el territorio, por ejemplo, talcahuano, pensando que Talcahuano es ciudad-puerto, es una ciudad turística, tiene un barrio destinado, por decirlo de alguna manera, no sé si el término destinado, pero que sabemos que allí se ejerce la explotación sexual de adultas. Por lo tanto, es un sector donde un territorio, como también lo es, por ejemplo, Coronel también es puerto, donde se puede dar, y se ha sabido también de casos de explotación sexual con niñas, en este caso, desde ahí, desde el turismo sexual, considerando las ciudades puertos. El tema de la pornografía, que un poco, que también el tema que nos tiene hoy día conversando, que tiene que ver con la producción, con el almacenamiento, con la distribución, con la comercialización de imágenes y videos de connotación sexual. Hace un tiempo también se ha estado hablando de las tecnologías a través de las redes sociales. Todo lo que tiene que ver con grooming, con el sexting, con todas estas otras páginas, páginas donde se invita a chicas jóvenes a tener estos pseudopololos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que les ayudan económicamente a través de intercambio, ¿verdad? Sexual. Esto ha aparecido muchísimo últimamente y sabemos que es un espacio donde también tenemos que trabajarlo desde el género. ¿Qué factores favorecen la explotación sexual? Y aquí también yo me quería detener un poco porque, como bien decía Teresa, y también recalcar que este es un fenómeno multicausal. La EXNA no aparece por sí sola. ¿Y cómo lo explicamos? Cuando aparecen ciertas condiciones, por decir de alguna manera, que están relacionadas con el tema social, con lo cultural, con lo individual, con lo familiar y también con el tema relacional. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que es multicausal. Fíjense ustedes que cuando un chico o una chica llega a un programa de explotación sexual, llega después de haber vivido toda una vida de vulneración de derechos en lo que significa su sexualidad. Entonces, cuando ya llegan a este tipo de programas, que son los programas reparatorios, que son programas ambulatorios, ¿verdad? Cuando llegan a este tipo de programas es porque ya han pasado por todo ese proceso. Entonces, los procesos son muy difíciles, por eso también. Bien, cuando hablamos de los factores culturales, y aquí me quiero detener con el tema que tiene que ver desde el género, tiene que ver también con un sistema económico. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente mercantilizada, donde todo se vende, donde todo tiene un precio. Como alguien decía por ahí, se está vendiendo la luna también a ese nivel. Por lo tanto, los cuerpos de los niños y de las niñas, de las mujeres, también tienen un precio. Vivimos en una sociedad donde también los cuerpos de los niños y las niñas sean sexualizados, donde también tenemos esta demanda de clientes, de proxenetas, que pueden ser circunstanciales o no, que puede ser a través de una red de explotación sexual. Aquí yo no sé si ustedes lo recordarán, pero aquí en la región, en Concepción específicamente, tuvimos 2 redes que fue bastante noticia en ese tiempo. Una que tenía que ver con los taxibuseros. Estoy hablando de Chihuayante, Pencolirquén. Y trasladaban a niñas y niñas del CREAD de Chihuayante, que ese es otro tema que hay que revisar y que hay que profundizar, porque de dónde vienen las chicas y los chicos que están en situación de EXNA.
un número importante de los niños, las niñas con las que nosotros trabajamos en el programa Aura de Concepción, me refiero, venían de las residencias de Sename. Entonces eso también nos está diciendo algo, ¿no? Y algo muy importante. Por lo tanto, tenemos una institución que se debe ocupar de la protección, pero también tenemos esta dificultad. Bien. Tenemos también una sociedad machista y patriarcal que justifica la explotación sexual comercial. Y yo, cuando me refiero a explotación sexual comercial, también me refiero a la explotación adulta. La explotación sexual no se acaba cuando un niño o una niña cumple 18 años. Sabemos que para el sistema, para los tribunales de familia, para el Sename, hablamos de, en ese contexto, quiero explicarles también, hablamos de explotación sexual hasta esa edad. Entonces, cuando los chicos cumplen esta edad, salen de estos programas, salen de los programas, y eso es tremendamente complejo, porque muchas veces salen si bien se les vincula con redes, pero también salen sin herramientas. Por lo tanto, muchos terminan trabajando, entre comillas, en espacios donde se les sigue vulnerando sus derechos desde su sexualidad. Tenemos una discriminación grande de género, vamos a revisar ahí unos datos. Esto también tiene que ver con... Entonces, cuando decimos que esto está lejos, no, está, como yo les compartía, muy cerca, y también tiene que ver con eso, también tiene que ver con la clase. Marcela Lagarde nos dice en un documento que ya lleva bastante años, en realidad, y nos dice que asumiendo que el poder patriarcal no se limita a la opresión hacia las mujeres, sino también hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como es el caso de las niñas, niños, la juventud o aquellos grupos que por clase social, origen étnico, preferencia religiosa o política sean minoritarios diferentes al grupo dominante. Claramente la EXNA tiene una mirada patriarcal y que tiene que ver con la sexualidad masculina. Yo no estoy diciendo que todos los hombres sean explotadores sexuales, ni sé del cuerpo de las niñas, de los niños, de las mujeres. Pero sí la mayoría, la gran mayoría, el más alto porcentaje son hombres. Por eso que no hablamos de explotadoras y explotadores sexuales, hablamos de explotadores sexuales, derechamente. ¿Bien? También lo dice la OIT, que ahí hay bueno, yo ahí tengo un tema con la OIT, por decirlo de alguna manera, que todavía considere la explotación sexual como una de las peores formas de trabajo, que en realidad no se debería de considerar ni siquiera una de las peores formas de trabajo. La explotación sexual es una forma actualizada de la esclavitud, de eso no hay duda. Y en esta lógica, el sexo con adolescentes aparece como una forma de reafirmar la hombría, la vigencia sexual, la virilidad, que le devuelve y mantiene una posición de poder. Y en la práctica, compartirles que al menos estos datos son como de junio del año pasado. Aquí en Concepción, en el programa Aura, teníamos un 85% de niñas sobrevivientes de EXNA, porque ese es otro tema también que tenemos que comenzar como a trabajar. A mí la verdad es que no me gusta utilizar mucho el término víctima, porque toda esta estructura social que tenemos y política que tenemos nos ha invisibilizado también con el tema de seguir llamándonos víctimas, especialmente a las mujeres. Y así lo han hecho también en otros espacios de violencia política, por ejemplo. Se habla de las víctimas de mujeres de la dictadura, cuando en realidad, entre paréntesis les comento eso, son víctimas, sobrevivientes de esos procesos.
casos. La EXNA pasa exactamente lo mismo. Los niños y las niñas tenemos que hablar de sobrevivientes de EXNA, aunque suene más político, pero esto también es político. Hay datos, como yo les compartía, esos recientes, también donde hay un acuerdo entre los programas especializados y los fiscales, que también nos dicen que los explotadores sexuales son hombres. El sistema de apoyo de fiscales, que es la SAF, dice que hay de lo que se logra imputar, porque ese es otro tema, el tema legal es otro, que ahí les voy a compartir, un 8% de todos los imputados, imputadas, son mujeres, solamente hay un 8%, donde el 6,7% son víctimas mujeres, y donde un 1,3% son víctimas hombres. También sabemos que esto obedece a esta sociedad patriarcal, porque existe esta simetría de poder, esta supremacía, como lo dice Lagarde, de lo masculino, ya de esta subordinación de lo femenino. Los chicos que están en EXNA, cuando hablamos de los niños, hablamos de niños que son feminizados, mayoritariamente feminizados. Entonces, el problema es con lo femenino. Es lo mismo, por ejemplo, cuando, y que lo dice también Segato en algunas de sus publicaciones, que tiene que ver con esto del abuso sexual de hombres contra otros hombres. Y que también tiene que ver con esto de subordinarte a lo femenino. La erotización del vínculo del poder, yo les recomiendo ahí a Batres que nos habla también cómo se ha erotizado este poder desde el patriarcado y donde el cuerpo tiene un valor. Todo lo que tiene que ver con los mitos, que también Teresa nos compartía, con este mito de la virginidad, con este mito de la edad, con construcciones de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con una forma de sentir y de expresar la explotación sexual comercial, con el intercambio sexual pagado, que está asociado fundamentalmente con el consumo del cuerpo femenino, independiente que sea masculino, por lo que les compartía recién. Y también compartirles que la explotación sexual comercial aquí en nuestro país no está tipificada como delito. No existe como delito. Lo que se hace cuando realiza alguna denuncia, en realidad nos tomamos de otros indicadores, por decirlo de alguna manera, o de otras manifestaciones del abuso sexual, del estupro, del consumo de pornografía infantil, por ejemplo, que no hace ni muchos años que está tipificado como delito, pero eso ha servido muchísimo para hacer denuncias, ¿verdad?, de este tipo. Pero la EXNA en sí, como fenómeno en nuestro país, no está tipificada como delito. Hay diferencias de opinión en ese sentido entre los profesionales, digamos, del mundo del derecho. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero para los que hemos trabajado en la temática, muchos consideramos que no es tal, porque sería diferente. Es diferente sancionar legalmente a un hombre por explotación sexual comercial, ¿verdad?, que por mantenimiento o distribución de pornografía infantil. Que alguien me puede decir obedece a lo mismo, porque ahí adquiere ganancias. Porque ustedes saben, y como nos compartía también Teresa recién, la EXNA tiene que haber esto de la transacción comercial, que eso lo diferencia de un abuso sexual, de una violación, por ejemplo, que no esté considerada dentro de este contexto de EXNA. Entonces, también para los procesos terapéuticos es importante que la EXNA esté visibilizada tal cual como un delito y sea sancionada como un delito. Porque piensen ustedes, un chico, una chica que está en un proceso de reparación
y se le informa que este personaje, ¿verdad?, ha sido sancionado legalmente porque la explotó sexualmente, eso aporta, dicen compañeras que trabajan el tema más terapéutico, en los procesos terapéuticos de niños y niñas. Eso, y también compartirles que existen distintos procedimientos para denunciar a la EXNA. Una de las cosas que yo quiero sugerir, quiero recomendar, pedir, la verdad, es cuando tengamos alguno de estos tipos de casos, ojalá se hagan las denuncias directamente a las fiscalías, especialmente desde los establecimientos educacionales. Ojalá nunca en esos espacios hacer denuncia a carabineros, porque hemos sabido también de carabineros, por ejemplo en Santiago, que no informaron de una red de explotación sexual, esto no hace muchos meses, y dejaron que esto sucediera sabiendo que en ese sector había una red de explotación sexual contra niños y niñas. También hemos sabido en algunos casos que también ellos han abusado de niños y niñas, de niñas específicamente, en situaciones de EXNA. Por lo tanto, lo más acertado es informar directamente a las fiscalías, a la Brigada de Delitos Sexuales, aquí en Concepción. Ahí la Brigada de Delitos Sexuales es parte de la Mesa Regional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños y Niñas, mesa donde yo participo también, y ha sido realmente un aporte importante, y para nosotras como integrantes de la mesa el tenerlos, porque eso significa que podemos coordinar denuncias y todo lo demás de una manera mucho más directa. Y también que hay un manejo de la temática y que eso es importante. Compartirles que en la mesa, y aquí esta es la presentación que está en esta lámina, elaboramos en el mes de mayo, justamente para el 18 de mayo, que es el Día Nacional contra la Explotación Sexual, de la lucha contra la explotación sexual, un procedimiento para la denuncia y violencia, digamos, explotación sexual online. Ustedes saben, y seguramente habrán sabido también por la prensa, de cómo han subido las estadísticas de abuso sexual infantil. El programa que actualmente funciona acá en Concepción, que trabaja los procesos reparatorios de los niños y niñas, en este minuto está copado. Está copado. Todas sus plazas copadas, decía la directora del programa el otro día, porque las denuncias que han llegado por temas de explotación sexual a través de las redes sociales es altísima. Entonces tenemos estos personajes que están en todas partes y también están muy bien ubicados para su provecho, ¿verdad?, personal ahí. Y es ese procedimiento de denuncia, que además donde están los teléfonos, donde está todo, donde se puede llamar, también se hizo desde la mesa una investigación en realidad en cómo bajar de la red estas páginas de pornografía infantil. Y nos fuimos encontrando con varias otras páginas donde se logra dar aviso, ¿verdad?, de que existe este tipo de páginas, y logran bajarlos de la red. Por lo menos lo logran bajar. Sabemos que vuelven a aparecer, eso lo sabemos. Pero que sí se puede hacer ese procedimiento, y eso ustedes lo encuentran en este, valga la redundancia, en este procedimiento para denuncia de explotación y violencia sexual online. Bien, y para terminar esta presentación, yo les quiero compartir algo que creo que tiene que ver con cómo desconstruir las asimetrías de poder, que implica fortalecer a la niñez y a la juventud para colocarlas como sujetos sociales y políticos plenos, reconociendo
reconociendo sus capacidades y rompiendo los silencios principales cómplices de todas las formas de abuso y explotación. Quiero cerrar con esta lámina mi presentación y también quiero manifestar que la explotación sexual no se termina, y quiero insistir con eso, no se termina a los 18 años. La explotación sexual contra el cuerpo de las mujeres continúa. Nunca tenemos que hablar de, creo yo, y tampoco después de los 18 años, si ustedes me preguntan, de prostitución. Tenemos hombres que consumen el cuerpo de las mujeres y esa es la realidad. Cuando tenemos mujeres, cuando aparecen mujeres como explotadoras sexuales, también se realiza desde este gran paraguas del patriarcado. También. Por lo tanto, claramente la explotación sexual es una manifestación más de este patriarcado que nos tiene así, como ahora, pero también estos últimos tiempos hemos podido ir desarrollando también algunas estrategias para ir sobreviviendo. Eso. Bien. Muchas gracias, Mirza, por aceptar la invitación y estar hoy día compartiendo, bueno, tu experiencia trabajando y tus conocimientos. Bueno, Teresa primero nos entrega varios conceptos y situaciones a las que debemos prestar atención para poder detectar diferentes casos de explotación sexual comercial y además de varias consecuencias psicológicas y físicas que tienen en niños, niñas y adolescentes. Y Mirza nos hace este nexo súper importante con las instituciones, además, que están encargadas de proteger, pero también se involucran en la explotación sexual comercial. También nos entrega esta relación súper importante con el patriarcado, la explotación, cómo esto tiene que ver con el género y con las relaciones de poder. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra invitada estelar desde la Argentina, a Elena Moncada. Elena, sobreviviente del sistema prostituyente, feminista abolicionista, autora de 2 libros, Yo elijo contar mi historia y Después de la libertad, y además fundadora de la ONG Mujeres en Actividad. Bueno, Elena, tu turno ahora. Muchas gracias igual por aceptar esta invitación hoy día para compartir tu experiencia con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Súper interesante lo que escuchaba antes y me reflejaba mucho a mi vida, que saben que mi primer libro cuenta mi vida como el abuso, como la violación a los 8 años, y justamente cuando la primer compañera, que no recuerdo el nombre ahora, hablaba del tío, ¿no? Este era mi tío directo, y bueno, y siempre digo en mis charlas, yo recorro el país, inclusive ya estuve 2 veces en Chile con las presentaciones de mi libro, y yo digo que cuando nos violan de niñas, porque a veces discuto con algunas personas que dicen, esa no es violación, es abuso sexual con acceso carnal. Y me molesta tanto escuchar eso, porque es una violación y porque, bueno, no sé cómo son las cosas, las leyes, ¿no? Que no soy abogada, ni mucho menos. Pero digo, si yo alguien no quiere que lo toco, estoy violando su derecho. Entonces me parece muy ilógico eso, de que tiene que ser, bueno, si denuncio, no es violación hasta los 18 años. No sé en este momento en Argentina, capaz que hay alguna compañera que después me pueda ayudar en eso. Yo viví todo eso y siempre digo que nos transforman en un pedazo de carne
yo no hablo de la teoría, hablo de la realidad y de lo vivido, y somos un pedazo de carne para ser consumidos en cualquier momento, por quienes quieran, y todo lo que vienen diciendo que tiene que ver con, bueno, en mi caso, la pobreza, la ignorancia, el no poder ir al colegio, porque no fue una decisión mía, sino de mi padre, que tomó la decisión cuando mi madre muere, cuando tengo 8 años, decir, bueno, vos te quedás a cuidar a tu hermana, la más chiquita, y bueno, entonces en ese contexto uno no le importa más nada, porque digo, el adulto que te tenía que cuidar te viola, entonces ahí ya mi derecho estaba totalmente vulnerado, y siempre digo, fui preparada para ser prostituida, porque cuando pasan esas cosas que uno no entiende, porque uno no logra entender qué es, porque al ser tan chiquita, uno no sabe lo que es el pene, no sabe lo que es la vagina, y más en un contexto de pobreza donde mucho menos todavía. Entonces, me parece que yo, por eso decía, de leyes, mucho no conozco, pero todo lo que estaban compartiendo las compañeras me parece que es sumamente importante para trabajarlo. No sé si nosotros acá en la Argentina tenemos educación sexual integral, que por suerte yo vengo trabajándola muchísimo con mis libros. Siempre digo que es como una buena excusa para poder trabajar y llegar a que las niñas, siempre digo, bueno, yo les cuento mi historia para que no lleguen a la prostitución, yo les cuento mi historia para que no lleguen al abuso, a las drogas, porque también un poco de lo que se habló antes también tiene que ver con el uso de drogas, pero en mi caso, en el caso de las mujeres en prostitución, en una gran mayoría, no todas, tenemos que anestesiarnos para no sentir. Yo llegué a hacer entre un viernes y un viernes a las 2 de la tarde, un sábado a las 6 de la mañana, 63 pases, 63 varones. Entonces, en ese contexto uno dice, ahí empecé a consumir drogas, porque el dolor es insoportable, porque no hay manera de poder decir, esto está buenísimo. Por eso también soy feminista, abolicionista, y no quiero a ninguna niña. Nosotras, en nuestra organización, bueno, yo viví muchos años en Buenos Aires, y bueno, volví a mi ciudad natal, que es Santa Fe, que está en el corazón de la Argentina. Volví después de 23 años, armé la organización Mujeres en Actividad, donde lo que aprendí en Buenos Aires lo traje a mi provincia y empecé a hacer las recorridas nocturnas, donde hoy nos encontramos con todas, la gran mayoría de las compañeras menores. Hoy en plena pandemia nosotros estamos muy mal, y en plena pandemia estamos teniendo más de 60 mujeres por zonas. Tenemos 4 zonas, que es la única que podíamos hacer, este año no se ha hecho, y la gran mayoría son menores de edad. Y el comienzo, nosotras en el 2017 presentamos unas estadísticas como Mujeres en Actividad, siempre con mucho orgullo digo, con mi 3er grado, pudimos sistematizar con las compañeras y otras que ni siquiera sabían leer, fuimos aprendiendo juntas en el camino, sistematizamos a qué edad se empieza el mundo de la prostitución, qué cuidados hacemos como mujeres en situación de prostitución. No nos cuidamos nada porque en realidad tenemos un fiolo, un proxeneta. Yo no sé si fiolo y proxeneta ya es lo mismo. Bueno, si alguien me lo puede responder. No, no, ¿qué es? Bueno, el fiolo, perdón, voy a cerrar la puerta, se me abrió. El fiolo es quien te seduce y te enamora, te lleva a los lugares más lindos, y sos la mejor, y vos nunca vas a laburar, se dice en la jerga, y siempre vas a estar conmigo, y bueno, yo tengo otras mujeres, pero vos tenés que aguantar eso, hasta que te meten en el mundo prostibulario, que no pasa mucho tiempo, por supuesto, porque si no pasas a ser un gasto económico para ellos, y bueno, y después de ahí
ya empezás a ser fea, gorda, mala, para lo único que servís es para chuparla y ponerla así directamente, y empezamos a decaer, por supuesto, porque además también en el contexto de los abusos que hay, porque la prostitución son violaciones sistemáticas de los cuerpos prostituidos, ya sea de mujeres, de varones, de mujeres trans, o travesti, como se quieran llamar las compañeras. Me parece que es sumamente importante tener en cuenta que hasta el año pasado, no sé este año, pero hasta el año pasado a nivel mundial, las mujeres en situación de prostitución, mujeres trans, varones trans, personas trans, hemos sido violadas entre los 5 y los 16 años por un familiar directo. Entonces, si estamos hablando de que desde los 5 años estamos sufriendo estos abusos, no nos importa llegar al mundo de la prostitución, porque inclusive cuando recién arrancás decimos, qué bueno, porque me puedo comprar de todo, y además se naturaliza todo esto, se naturaliza como es algo más, forma parte de la vida. Y en este momento estoy tratando, bueno, yo tengo el primer libro, que es este, que se llama Yo elijo contar mi historia, donde está toda mi vida en crudo. Y este libro que lo publiqué el año pasado, que se llama Después la libertad, si bien nadie es libre del todo, pero este libro tiene de todo mi recorrido de los 7 años de Yo elijo, me focalicé en la educación sexual integral para trabajar con los chicos en la escuela, que tiene que ver con eh, quiénes te pueden tocar y quiénes no, los derechos de los niños, ¿no? En realidad. Así que yo por lo general trabajo muchísimo eso, porque además lo he vivido, lo he padecido, y me parece sumamente importante que se siga trabajando en este tema. Cuesta muchísimo, anoche en la charla que tuve con Mendoza, la gente reconocía que la educación sexual integral no la dejan entrar en algunos colegios, porque dicen que van a ser los chicos van a ser homosexuales, que las nenas van a ser lesbianas, y eso fue algo político, me parece, partidario, que dañó a lo que realmente se tiene que trabajar. Y tenemos que pensar que una niña, hoy, bueno, inclusive nosotros, no sé ustedes, pero nosotras en Argentina, cuando hablaba la compañera decía el tío, eh, figurativamente, ¿no? Cuando pasa en la Argentina muchísimo, por lo menos yo lo vivo mucho con la gente que conozco de todo el país, pasa mucho con los papás hoy. Es terrible la cantidad de papás que violan a sus hijas e hijos, varón o mujer, no importa. Eso es como una naturalización que se viene dando, pero tremendamente. Ya no es como antes, bueno, de todos modos, de ninguna manera podemos aceptar las violaciones y los abusos, de ninguna manera. Pero lamentablemente se está dando, nosotros tenemos un montón de casos aquí en Santa Fe, que son los padres directos que violan a sus hijos y bueno, me parece que hay que trabajar un poco más como sociedad, como decía la compañera recién, y seguir, bueno, no sé, yo hablo, no sé ustedes si tienen la educación sexual integral, la ESI, cada país tiene su impronta, ¿no? Inclusive cuando yo mandé el link antes de ayer, me manda una compañera diciéndome, ay, no recuerdo en este momento, me lo anoté, pero después no sé dónde lo dejé. Me decía que nosotras nombramos, las abolicionistas, nombrábamos el abuso sexual en las infancias. Entonces yo digo, bueno, mira, cada país tiene su impronta y hay que respetar cómo lo definen. Yo tampoco sé cómo se define, porque bueno, yo, como dije antes, de teoría cero, yo lo viví, y bueno, lo mío es sumamente diferente. Y también decirles que en época de pandemia están las niñas en la esquina, a pesar de todo, que los mal llamados clientes, que son los prostituyentes, se ponen guantes ellos, llevan el preservativo en una servilleta de papel para que la chica no lo toque,
pero sí se hace el acto sexual igual. Y la verdad que en realidad todos los casos, la gran mayoría de los casos de las mujeres que hemos padecido la prostitución y los abusos de niña, como en mi caso, la gran mayoría venimos de la clase baja, 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 digamos, de la pobreza. Esto que decía la compañera, si tienes 3 o 4 hijos más que a quien alimentar, viene la plata y no preguntamos nada. De hecho, siempre tengo la experiencia de mis hermanas cuando yo me iba de acá, que venía a visitarlas, me decían, ay, Ele, no hagas más eso, porque te va a pasar algo, pero después me llamaban y me pedían plata. Entonces, digo, no es que te viven todo el tiempo, pero digo, tampoco hay ayuda, tampoco tenemos políticas públicas como para poder decir, podemos sacar a alguna mujer en situación de prostitución, a pesar de que nuestra organización, el año que viene cumplimos en enero 12 años, y ya hay 20 compañeras que no están más en las esquinas, que se pudieron pensar, que pudieron hacer otras cosas, y en el contexto de los abusos de niña, por eso les digo, la gran mayoría vienen de sus padres, de las compañeras que yo tengo, cuando empezamos pues siempre hacemos catarsis, porque bueno, no tenemos una o un psicólogo que nos acompañe en este momento, pero en las épocas que nos juntábamos hasta el año pasado, porque este año fue imposible, hacemos terapia de grupo por todo lo que hemos vivido, ¿no? La violencia, lo que nos lleva todo también a aceptarla como si fuese todo normal, digamos, naturalizamos la prostitución, naturalizamos todo, y en eso también tiene que ver mucho el Estado. Nosotros en Argentina tenemos un Estado proxeneta, claramente este año nos han querido poner como trabajadoras sexuales, y la verdad es que no es yo no quiero debatir, porque yo tengo claro que soy abolicionista, no quiero discutir con nadie, pero sí no quiero a mis hijas en la esquina, no quiero a mis nietas en las esquinas, respeto la postura de otras personas, me parece perfecto, pero hay que vivir, hay que estar en la esquina, hay que padecer las plazas, que no son las plazas de los árboles, sino son las plazas donde estás 15 días acá, 15 días allá. Bueno, todo eso, digo, yo lo viví, entonces yo no lo quiero para nadie que yo quiera. Me parece sumamente importante que, bueno, cada una tiene su postura y su lugar, y como les dije antes, lo respeto, pero bueno, al fin y al cabo terminamos casi todas siendo violadas o abusadas de niñas, por eso somos como más fácil de entrar a ese mundo, ¿no? Yo soy madre que las pregunta, me encanta que me pregunten y no, espero eso.